Como ya sabemos, estamos en un momento muy especial, un momento de conexión con la institución universitaria Escolme, y vamos a hablar de un nuevo tema en este espacio de video podcast en el que el objetivo es informarlos, pero también contarles sobre temas de actualidad, temas en tendencia y temas de interés para toda la comunidad educativa y para la comunidad en general. Nuevamente nos acompaña el docente, consultor empresarial, magíster, especialista y contador público, el profe Jaime Humberto Correa Sánchez. Profe, buenas tardes. Y antes de que usted me responda el saludo, quiero empezar haciendo una especie de comentario, porque ya se nos acerca un poco esta responsabilidad fiscal que tendría que ver con la declaración de renta. Perfecto. ¿Qué tan importante es la declaración de renta para una persona natural colombiana? Empecemos por ahí. Perfecto, con los muy buenos días para toda la comunidad académica Escolme y todos los que nos visitan en este podcast que estamos realizando desde la institución universitaria Escolme. Como lo dice Duan, mi nombre es Jaime Humberto Correa, consultor empresarial y docente universitario de hace más de 23 años. La pregunta que tú me haces es muy importante, Duan. Se acerca una temporada bien interesante, muy importante, relevante y pertinente a la vez, y es la temporada fiscal de declaración renta, persona natural, sobre el año gravable, año 2024. Vencimientos que prontamente comienzan, que ya enseguida vamos a establecer a partir de qué fecha comienzan esos vencimientos. Entonces, la importancia que tiene para todos nosotros como personas naturales es cumplir con un deber. Un deber, como contribuyentes que somos. Todos somos contribuyentes. No todos los contribuyentes están obligados a declarar renta. Y no todos los que están obligados a declarar renta están obligados a pagar impuesto. Bueno, a partir de ese comentario, sí. Entonces yo cómo sé si debo de pagar, hacer declaración o no hacerla. ¿Cómo hago yo para saber eso? Perfecto. La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. La DIAN cada año establece una serie de topes, unos topes, con relación al patrimonio bruto, ¿sí?, con relación a los ingresos del contribuyente, con relación a los consumos de tarjetas de crédito, con relación a las compras con medios electrónicos de pago, con relación a, muy importante, a las consignaciones que un contribuyente puede tener en una cuenta o diferentes cuentas bancarias. ¿Cuáles son esos topes? Sí, importante los topes ¿cuáles son para los este topes? año. Entonces, voy a coger acá mi calculadora mágica. Y vamos a tener en cuenta que ahí existe una unidad de valor tributario que se denomina en términos comunes VT. Por ahí he escuchado sobre la VT establecida para el año gravable 2024 está en 47.065 pesos. Entonces, el primer tope para el patrimonio bruto de los contribuyentes. Entonces, si un contribuyente tiene un patrimonio igual, óigase bien, igual o superior a 4.500 VT, entonces ya, si cumple con ese tope, estaría obligado a declarar renta. Es si cumple alguno de los siguientes topes. Entonces, si multiplicamos 4.500 VTs por 47.065, entonces estamos frente a un tope bien interesante de patrimonio bruto de 211.792.500 pesos. Bueno, entonces partamos de que patrimonio la persona cumple con esos topes. Entonces, ¿cómo debe presentar la declaración de renta? No se me adelante, Duan, porque que es muy importante saber identificar qué es patrimonio bruto del contribuyente. Entonces, el patrimonio es lo que tiene, lo que posee el contribuyente a diciembre 31 del año 2024.
¿Qué es patrimonio bruto? El saldo de las cuentas bancarias, el saldo de las cuentas de ahorro, el saldo de las billeteras virtuales que posee Nequi, DaviPlata y otras billeteras virtuales que existen. Patrimonio bruto son los vehículos del contribuyente. Patrimonio bruto son los apartamentos, los terrenos, los lotes, las bodegas, las oficinas que posee, que es dueño el contribuyente. Patrimonio bruto son las inversiones, los CDTs, las fiducias, las acciones. Patrimonio bruto del contribuyente es todos los bienes que posee el contribuyente, que son de propiedad del contribuyente a diciembre 31. O sea, estamos hablando de patrimonio. Me nace una duda ahí, es decir, Sí. no es tan, digamos que tan beneficioso yo colocar propiedades que no son mías a nombre mío, ni guardar ni recibir dineros en mis cuentas, porque eso me aumenta el patrimonio bruto para la declaración del año siguiente. ¿Qué es declarar renta? Declarar renta es informar. Declarar es informar, es decirle al Estado qué poseo yo. Por tener patrimonio bruto no va a significar, como lo dije ahora, ser contribuyente no es pagar. No es pagar impuesto de renta, es declarar qué es lo que yo tengo. Ya. Existe un fenómeno en Colombia y es creer de que tener muchos bienes y pasárselos de manera indebida a otras terceras personas para que esas terceras personas sean titulares de mis bienes, en términos de delitos económicos se denomina testaferrato. Entonces tenemos que empezar a desarrollar. No está bien. Okay. Entonces hay que empezar a desarrollar una cultura tributaria del deber ser, del cumplir con la obligación tributaria, declarar lo que se tiene, tanto lo que se tiene aquí en territorio colombiano como lo que se tiene en el exterior cuando toca ser declarante fiscal en Colombia, y empezar como a desarrollar esa cultura tributaria, que es lo importante, no tenerle miedo a declarar. Declarar no es pagar impuestos, y sí que pagar impuestos, entonces hay que empezar a realizar procesos de planeación tributaria de tal manera que cuando nos llegue la hora de declarar, y si nos toca pagar impuesto, tener los recursos necesarios en el bolsillo para cumplir con dicha obligación. Pero perdóname, Duan, para que continuemos con lo de los topes, porque no es solamente declarar si cumplo con el tope del patrimonio, porque declarar también va a significar que si yo cumplo con el tope de las consignaciones, si en el año, óigase bien, si en el año mis consignaciones superan 1.400 VTs por 47.065, si mis consignaciones en el año acumuladas en mis cuentas de ahorro, mis cuentas corrientes bancarias, son iguales o superiores a 65.891.000, que es un tope muy bajito, va a significar que muchos de nosotros como contribuyentes tengamos que declarar en el año fiscal que nos corresponde para el año 2024. Si supero ese tope, 65.891, obligado a declarar. Ahora, perdóname, Duan, si ese mismo tope es igual o lo supero en consumos de tarjeta de crédito, estoy obligado a declarar. Si ese mismo tope en compras con medios electrónicos de pago lo cumplo, estoy obligado a declarar, ¿cierto? También, si soy comerciante, persona natural, y estoy obligado al impuesto sobre el IVA, o sea, el impuesto sobre las ventas, entonces por eso es solo hecho de estar obligado a ese impuesto, sin importar los topes, entonces ya estoy obligado a declarar renta. Entonces, muy importante lo de los topes. Ahora sí. Quien esté por debajo entonces de los topes, definitivamente no tiene esa obligación de reportar o de informar lo que me acabas de contar. Excelente pregunta, Duan. Declarar renta es muy importante para nosotros como personas naturales, porque cuando nos acercamos a una entidad financiera a solicitar un crédito, esa entidad financiera, un documento muy importante para las entidades financieras es la declaración de renta, porque es una forma de mostrarle a la entidad financiera cuál es mi realidad económica expresada a través de una declaración fiscal que oficialmente fue presentada al Estado. Entonces, si yo no cumplo los topes, no estoy obligado a declarar renta, pero si comúnmente soy un usuario financiero y tengo que acceder a créditos en el sector financiero y me piden ese documento, que es la declaración de renta, sin
sin que haya superado los topes, pues mi obligación natural, si soy usuario financiero, es declarar renta, porque es una práctica común que los bancos me pidan esa información cada año. O sea, por recomendación, para cuando usted se vaya a acercar a una entidad financiera y requiera de ser evaluado por la entidad financiera, ¿sí? Es bueno declarar, así no cumplamos algunos de los topes. Perfecto. Okay. Pero en términos comunes, si una persona natural que es contribuyente, si no en el año gravable su realidad económica no logra superar los topes, no está obligado a declarar renta y no hay ningún problema en ese sentido. Ok, bueno, hay un tema que me pareció particular y lo hablamos ahorita antes de empezar el podcast, que son las cédulas tributarias. Eso, el sistema cedular. Bueno, tributario. El sistema cedular tributario. Sí, está bien, está bien. Cuando hablamos de eso, pues uno cuando menciona la palabra cédula, pues para uno cédula es la cédula, una sola. Creo que en Estados Unidos la misma cédula es para todos los servicios que uno tiene en conexión con el Estado. Sí. ¿Qué significa eso en este tema? En Colombia, las personas naturales deben declarar en un formulario que técnicamente es el formulario 210 para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, la estructura de elaboración de ese formulario 210 es una estructura de tipo cedular. ¿Qué significa? Que para cada tipo de ingreso existe una clasificación cedular. Entonces, hay una cédula general, y en esa cédula general se clasifican las rentas laborales, las rentas de honorarios, las rentas de capital, las rentas que se consideran no laborales y finalmente, de acuerdo a la última reforma tributaria que se tiene en Colombia, la cédula que proviene de las rentas que los contribuyentes reciben por concepto de dividendos. Los dividendos es un rendimiento financiero que generan las acciones que tienen los contribuyentes en diferentes empresas, los inversionistas, los que invierten su dinero, los que invierten su capital, pero en compra de acciones ellos reciben periódicamente unos dividendos. Entonces, los dividendos están dentro de esa cédula general. En resumen, para cada tipo de ingreso existe una cédula. Entonces, si mis ingresos solamente provienen de la parte laboral, entonces esos ingresos laborales los clasifico en la cédula que se denomina cédula de renta laborales. Entonces entiendo, eso es un trabajo yo creo que más para los contadores, porque realmente uno a la final eso, digamos que lo apoya en el trabajo que el contador al momento de hacer la declaración le ayuda, pero es importante saberlo y nos queda, profe, muy claro qué son las cédulas. Perfecto. Para avanzar, sí. Algo que de pronto nos preguntamos a diario es si es mi primera vez para declarar renta. Wow, muy bien. Porque cumplo uno de los topes que se establece. Uno de los topes, muy bien. ¿Cuáles son esos documentos que yo debo tener al pendiente a la hora de pensar en declaración de renta? Muy bien. Dos cosas muy importantes frente a lo que me estás diciendo. Es natural que el contador sea el especialista, el asesor financiero, el consultor financiero, el experto en materia fiscal que asesore al contribuyente. Pero recordemos que las normas en general, cualquiera que sea el tipo de normas, son de obligatorio conocimiento de parte de todos nosotros como ciudadanos. No conocerla no nos exime de equivocación. No conocerla no significa que nos va a eximir de la responsabilidad, ¿cierto? Okay. Entonces, yo no puedo decirle, señor contador, es su obligación y aquí le entrego. No, yo como ciudadano debo saber y debo ser consciente de qué va reflejado, qué está reflejado en esa declaración de renta, porque la responsabilidad no es propiamente del contador quien la elabora, pero también es responsabilidad del contribuyente, porque él es el que va a declarar y es el que va a pagar el impuesto. Lógico está que el contador, una de las grandes responsabilidades que nosotros como contadores tenemos es explicarle a nuestros contribuyentes de dónde se origina la información, cómo fue clasificada la información y cómo se llegó a un determinado pago de impuestos. Eso es muy importante. ¿Listo? ¿Qué documentación se debe tener? Básica. Entonces, si soy trabajador, si soy una persona cuyos ingresos solamente se reciben de un contrato laboral, soy un asalariado, un documento muy importante que se le debe solicitar a las empresas por obligación, desde ya hay que apurar, a las empresas hay que solicitarle el certificado de ingresos y retenciones laborales. No esperar a que la empresa no lo envíen,
hay empresas muy cumplidas frente a ese deber ser tributario, pero si la empresa no lo ha enviado con corte de diciembre de 31, hay que solicitárselo al Departamento de Talento Humano, al área de contabilidad, para que contabilidad nos envíe ese certificado, porque ahí están reflejados el valor de todos los ingresos que yo recibí. ¿Ingresos qué va a significar, Duan? Y para todos, que ingresos no es solamente los salarios que yo recibí en el año, sino las cesantías que me pagaron, los intereses a las cesantías que me pagaron, las prestaciones sociales que me pagaron. Estamos hablando de ingresos salariales. Las retenciones en la fuente que posiblemente la empresa me realizó en un periodo. Eso va todo en ese certificado. Ese es un documento muy importante que hay que tener. Otro documento muy importante, Duan, son los certificados tributarios que cada entidad financiera publica a través de su portal transaccional. Un ejemplo: Banco Colombia, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, cada banco tiene en su plataforma digital, a través de internet usted puede ingresar fácilmente a su plataforma con su clave y su contraseña, bajar por la opción certificados tributarios, y el certificado tributario me va a decir, me va a reflejar con qué saldo de cuenta quedé a diciembre 31, si tuvo inversiones, con qué saldo quedé de inversiones a diciembre 31, si me cobraron gravamen a los movimientos financieros sobre mis transacciones de retiro, aparece ese concepto de gravamen que es muy importante para el contribuyente, ese gravamen a los movimientos financieros, pero también aparecen reflejadas las inversiones, y si tengo créditos hipotecarios aparece el interés que yo pagué sobre esos créditos hipotecarios. Toda esa información la va a necesitar el contador para clasificarla y reflejarla en la declaración de renta. Eso con relación a saldos de cuentas de ahorros y cuentas corrientes. Pero si tengo propiedades, mi tarjeta de propiedad de mis vehículos, ¿qué veo reflejado en mi declaración de renta? El valor de compra, no el valor comercial, el valor de compra de esos vehículos. Compré un vehículo hace 2 años, entonces el valor de compra de mi automóvil, de mi volqueta, de mi tractocamión, el valor de compra es el que yo veo reflejado en mi declaración de renta. Un documento muy importante, además, dentro del patrimonio bruto, es el impuesto predial. Copia del recibo del impuesto predial que cada municipio les pide al contribuyente, porque si tiene un predio y es propio, lógico está, el municipio le cobra un impuesto predial. Ese impuesto predial me va a reflejar el avalúo catastral del bien y la participación que tiene ese contribuyente sobre esa propiedad. Supongamos, yo soy casado, tengo un apartamento, en el impuesto predial aparece que yo soy dueño del 50% del predio y que el avalúo catastral que me corresponde para mí es de X valor. Eso es lo que yo veo reflejado en mi declaración de renta. Si a mi esposa, por efecto de topes, le llegara a tocar declarar renta, entonces ella declararía renta por la parte que le corresponde y el avalúo catastral que esté reflejado en su impuesto predial. Eso es muy importante saberlo. Si tengo, por ejemplo, acciones, el certificado de valor de compra de esas acciones me sirve para poder tenerlo en cuenta dentro de mi declaración de renta. Si pago medicina prepagada, entonces el valor de la póliza de esa medicina prepagada me interesa tenerlo en cuenta para efectos de mi declaración de renta. Si tengo dependientes económicos, ¿qué es eso de los dependientes económicos? Si tengo un grupo familiar primario, hijos, hijas, sobre los cuales yo los he reconocido y dependen económicamente de mí, entonces yo debo tener un certificado de dependientes económicos que me va a servir para disminuir, deducirme de la declaración de renta el valor de esos dependientes económicos. Entonces, observa, Duan, es una serie de documentación básica que se le solicita al contribuyente con anticipación para que el contador, el especialista en la materia, reúna toda esa información y de manera planificada, antes de comenzar los vencimientos inician ahora el 12 de agosto, hasta más o menos mediados de octubre, y se declara de acuerdo a los 2 últimos dígitos de cada NIT. Entonces, muy importante. Ya iba para allá, para las fechas. Muy bien. Estamos en estos momentos viendo el podcast, o están ustedes viendo el podcast en fechas próximas a eso. Entonces ya nos hablaba de unas fechas próximas. ¿Solo se hace en esa época del año o hay otra época donde también se pueda declarar? Importante 2 cosas ahí, Duan.
existe un calendario tributario que está establecido por la DIAN. Entonces, si mi declaración de renta, mi cédula termina en 39, supongamos. Es como el pico y placa. Funciona como el pico y placa. 39. Y si mi cédula termina en 39, los dos últimos dígitos de mi cédula, y yo consulto el calendario tributario y veo que mi declaración de renta, para efectos de un ejemplo, vence el 12 de septiembre, ¿qué debo hacer como contribuyente? Reunir toda mi información y declarar antes de ese 12 de septiembre, antes o en la fecha señalada. Porque si declaro un día después de la fecha señalada, entonces yo ya tengo un riesgo, y es un riesgo legal. Un riesgo legal tributario. Por casualidad tiene multa de plata. Significa sanción económica. Sanción Entonces, económica. si a mí me corresponde declarar el 12 de septiembre y me dormí en los laureles, como dicen por ahí, el antiguo refrán, me dormí en los laureles, entonces significa que si me demoré un día, ya, y declaro el 13, me tocaba declarar el 12 y declaro el 13 de septiembre, yo ya tengo que desembolsar monetariamente una sanción mínima de extemporaneidad, presentación extemporánea fuera del tiempo, de 498.000 pesos, además del impuesto que tendría que pagar y intereses de mora, si en caso tal de que tuviese que haber pagado impuesto de renta y no lo pagué, entonces tendría que pagar la sanción, el impuesto que tengo que pagar y los intereses de mora que me genera el no haber declarado a tiempo. Profe Jaime, entonces una persona que por alguna razón no haya hecho la declaración en años anteriores y hoy pase 1, 2, 3 años y esa declaración de ese año todavía esté pendiente, ¿tiene la mora y tiene los intereses o puede pasar algo más? Importante. Entonces hay varios elementos. ¿Puede presentar las declaraciones siguientes o hasta no presentar esa no puede presentar las siguientes? Puede presentar la declaración correspondiente al año 2024. Si tiene declaraciones pendientes de años anteriores, que se le sugiere al contribuyente es que ese tipo de deudas, así como como decía mi abuelo, que en paz descanse, con las deudas del cielo y también con las deudas del infierno, no se sabe cuáles son más graves, si las deudas del cielo o las del infierno, pero las terrenales, por lo pronto las terrenales hay que correrles. Por ejemplo, las deudas fiscales con las entidades municipales, cuando se dé impuesto predial hay que correrles. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a procesos de demandas ejecutivas por parte del Estado, llámese municipio, gobernación o la nación, porque nos pueden embargar nuestras cuentas bancarias, nos pueden embargar nuestros bienes y en caso extremo, podemos sufrir en términos legales, no para asustar a nuestros contribuyentes, pero hay que hacerlo porque el Estado busca los mecanismos legales necesarios para recaudar el impuesto que requiere para el sostenimiento de toda su infraestructura y los gastos que necesita. Todo Estado en el mundo cobra impuestos. No se puede decir que no existe un país en el mundo que no cobra impuestos. Los impuestos se originan en términos milenarios desde la antigüedad, desde civilizaciones antiguas siempre se ha cobrado impuestos. Entonces, si no pagamos impuestos, corremos el riesgo de sufrir una sanción de tipo penal que conlleva a que nos pueden llevar a la cárcel por no pagar impuestos. Porque estamos evadiendo, ¿cierto? Sí, eso es evadir impuestos. Así que si tiene algo pendiente, por favor, córrele a eso para que quede al día. Las deudas con la almohada, las deudas terrenales hay que pagarlas, las deudas con el cielo hay que pagarlas, las deudas con el infierno hay que pagarlas. Bueno, en cuanto a los que son pensionados, ¿declaran o no declaran? Los pensionados, así como todo contribuyente, persona natural, siempre y cuando superen los topes, están obligados a declarar. Pero por el hecho de ser pensionado no significa que estoy exonerado de declarar renta. Si cumplo con alguno de los topes, estoy obligado a declarar. Solo que mis pensiones, en determinado caso, son exentas de pagar impuestos. Ok, ¿están grabadas? O sea, en este caso no están grabadas. No están grabadas, ¿cierto? Es decir, hay unos topes, hay unos límites, pero en términos generales, las pensiones en Colombia, para más de
o un 90% de la población colombiana, cuyas pensiones no son tan altas, están exentas del pago de impuestos. Pero para una pequeña población, después hablamos de esos sistemas tan desiguales que existen aquí en Colombia con referencia a las pensiones, las pequeñas pensiones no pagan impuestos. Pero Profe, hay una situación muy común que uno ve en las personas que les da miedo registrar sus compras. Cuando les preguntan a uno en el supermercado, ¿quiere factura legal o simplemente te hago una factura normal? Que lo legal sería factura legal. Sí. No sé, cuando van al Gana le dicen a uno, ¿quieres registrar tu cédula? Y la gente por miedo, no, porque entonces eso me suma los impuestos. Sí. Hablemos de eso. ¿Qué tan cierto es el mito de que facturar electrónicamente o registrar la compra me puede favorecer y no como lo pensamos en términos muy comunes que antes nos desfavorece y eso nos aumenta el patrimonio? Perfecto. ¿Qué decir a eso? ¿Cómo lo explicamos? Perfecto. Hay que explicarlo desde varios puntos de vista. Uno, Colombia es uno de los últimos países a nivel de Latinoamérica que, como siempre, llega dentro de sus avances tecnológicos, llega como último país a entrar en la moda, en la tendencia de la facturación electrónica. La facturación electrónica es un tipo de triangulación donde está la DIAN, donde está un comprador y donde está un vendedor, y automáticamente entre la transacción entre el vendedor y el comprador, esa información la recibe de manera automática, casi que en tiempo real, la DIAN, porque ya va a tener información tributaria de ambos, tanto el comprador como el vendedor. Digamos que la primera pregunta que se hacen las personas comúnmente es si es para registrar la compra. Eso registrar claro. La compra, además porque en términos tributarios estoy contribuyendo como, valga la redundancia, como declarante de impuestos de manera indirecta, estoy contribuyéndole al Estado para que a través de ese sistema de facturación electrónica se evite la evasión fiscal de los comerciantes. Okay. Eso es importante. Ahora, beneficios. El mito de que si eso beneficia o antes desfavorece. Eso, beneficios. Genera beneficios. Beneficios en la declaración de renta, yo me puedo descontar el 1% de mis compras, siempre y cuando estén realizadas a través de un medio electrónico. Las compras en efectivo y que me expidan factura electrónica no se van a tener en cuenta para esa deducibilidad que yo tengo, que tengo la oportunidad de deducirme en la declaración de renta, cumpliendo pues con una serie de topes máximos de deducibilidad en la declaración de renta. Por lo pronto es el 1% que yo tengo como beneficio para descontarme en la declaración de renta. O sea que sí es beneficioso registrar las compras y pedir factura electrónica porque nos beneficia en la declaración con el 1% de descuento. Con el 1%, eso sí, teniendo un límite que tiene establecido la DIAN para cada año de cuánto yo me puedo deducir en pesos. Por lo pronto es el 1% de las compras con facturación electrónica, sin tener en cuenta las compras en efectivo, porque la idea es lograr impulsar, motivar, generar esa cultura de que cada establecimiento de comercio emita su facturación electrónica y se evite así la evasión fiscal por aquello de que algunos comerciantes de manera inescrupulosa llevan doble contabilidad, no llevan los registros oficiales de sus ventas y estamos contribuyendo a la evasión. Y la idea es que a través de la facturación electrónica, de manera directa, estamos contribuyendo a que se disminuya el impacto de esa evasión que nos perjudica totalmente a todos los colombianos. Particularmente hay negocios que de pronto sí le dicen a uno, aquí solo se paga en efectivo. Entonces me imagino que es por eso. Bueno. Eso, el pagar en efectivo va a significar en términos tributarios un fenómeno de evasión indirecta, porque va a significar de que las transacciones en efectivo, como no tienen esa trazabilidad se le convierte en algo más difícil al Estado de hacerle seguimiento, entonces por ahí de alguna manera estamos incentivando la evasión. Entonces mi recomendación para todos, siempre pida facturación electrónica. Ahorita ya es más fácil. Te piden tu nombre, tu apellido, tu número de cédula, tu correo electrónico y pare de contar. Bueno, entonces, a no darnos miedo de poder pedir factura electrónica, porque antes nos favorece en términos de descuento en la declaración de renta. Profe, venga, vamos a pasar a una pregunta. Dale, tranquilo. Que tiene que ver, y yo creo, y me va usted a corregir si lo dije mal, registro único tributario. RUT. El RUT, el famoso RUT. RUT.
Porque también hay... RUN. hay, al final. hay otra clase de siglas que se parecen mucho, Sí. pero este RUT Sí. es el documento oficial para declararlo, hay que tenerlo, no es necesario. Wow. ¿Cómo hacemos ahí? Excelente pregunta, Duan. Creo que has dado, mejor dicho, tiro al blanco. ¿Qué pasa, Duan? El RUT es muy importante porque a través del registro único tributario yo le estoy informando a la DIAN cuáles son mis tipos de obligaciones tributarias y dentro del RUT aparece mi obligación tributaria de declaración renta, que es la obligación 05. Es decir, debe aparecer en el RUT. Ahí es donde le digo al Estado a qué me dedico en términos laborales, de negocios, comerciales. De negocios, su actividad. O sea que la respuesta es, para hablar de declaración de renta es necesario primero tener un RUT. ¿Qué pasa, Duan? Y es una situación crítica. Si sabemos que los vencimientos de declaración de renta, de acuerdo a los 2 últimos dígitos del NIT o de mi cédula, a partir del 12 de agosto del año 2025 hasta mediados de octubre del año 2025 estoy obligado a declarar renta y no tengo el registro único tributario, los invito a que hagan el agendamiento virtual, presencial. Virtual significa que hace el agendamiento para remitirse directamente a cualquiera de las 3 sedes que tenemos aquí en Medellín de la DIAN para efectos de que te puedan atender y en menos de 15 minutos tienes tu RUT. Tener el RUT va a significar que la DIAN tiene un tiempo prudente de menos de 4 semanas, importante, para subir la información tributaria del contribuyente de los últimos 5 años. Eso se denomina la información exógena. Entonces, para yo poder tener acceso a la información exógena que aparece en la DIAN de todos los terceros que han reportado transacciones que yo he realizado durante el año 2024, para poder bajar esa información exógena, yo debo tener RUT y darle espacio a la DIAN para que en menos de 4 semanas me suba la información tributaria de los últimos 5 años. Entonces va a empezar así, Duan. 2024, que es la que necesito para la declaración de renta. 2023, 2022, 2021, 2020. Me deja en plataforma reflejada el histórico de los últimos 5 años, pero ella me empieza a subir de años atrás hacia adelante. Entonces, si yo no tengo el RUT en estos momentos, mis estimados amigos, para que por favor le informe a sus conocidos, si empiezan a declarar renta, a expedir el RUT rápidamente para que cuando llegue el tiempo de vencimiento tengamos la oportunidad de bajar esa información exógena, que es una información de tipo muy importante, informativa, valga la redundancia, porque con la información exógena yo complemento con la realidad económica, con mis certificados reales y puedo elaborar mi declaración de renta. No tener la exógena en la mano va a significar que puedo generar inexactitudes al momento de elaborar mi declaración de renta. Informar mal a la DIAN, declarar mal a la DIAN también genera sanciones. Ok, entonces entiéndase por información exógena un documento, la información que me dice las compras y me hace la trazabilidad de todos los movimientos que yo hice. Claro, los bancos informan, las empresas informan, las cooperativas informan, los fondos de empleados informan, los depósitos centralizados de valores informan, los municipios informan, las compañías aseguradoras informan, los fondos de pensiones y cesantías informan a través de ese dato que se denomina información exógena. Consulta la información exógena, yo puedo ver reflejado ahí con quién tuve relación en el año 2024. Y muy importante, Duan, porque en ocasiones suele suceder de que en esa información exógena aparece información sobre la cual yo no tuve relación con ninguna empresa. Un ejemplo, en el año anterior, de manera personal, un tipo de parroquia particular me reportó pago de honorarios. Yo consulté mi exógena y dice, pero yo en el año 2024 yo no le presté ningún servicio de consultoría y de asesoría a una parroquia y la parroquia me informó en la exógena. Entonces yo inmediatamente no informo a la DIAN. Debo informar a ese tercero
que me está reportando algo, un pago que yo nunca no tuve hubo relación comercial, para que ella haga la corrección respectiva, porque eso me puede afectar mi declaración de renta en determinado momento. Me imagino que eso tendrá sus procesos sancionatorios si ellos lo reportaron reportan mal, lógico Ajá. está que la corrección genera sanciones. Ok, muy bien. No. Información muy importante, profe Jaime. Sí. Estuvimos hablando de la declaración de renta, hablamos de temas como la información exógena, que fue el último tema relacionado con el registro único tributario, lo importante que son respetar y tener en cuenta las fechas a la hora de declarar, todo lo concerniente a esto, y tendremos pues más espacios para hacerlo. Él es Jaime Humberto Correa, profesor del programa de Contaduría Pública de la institución universitaria Escolme, y hoy nos estuvo acompañando hablando de este tema tan importante. Esto es Conexión Escolme, un espacio para hablar de diferentes temas, actualidad, tendencia, y hoy estuvimos hablando de este tema tan importante. Profe Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Dúa, muchas gracias a Escolme, institución universitaria, muy agradecido al Departamento de Comunicaciones de Escolme, institución universitaria, gracias por tenerme en cuenta en este tipo de encuentros que dinamizan la parte académica de la institución y damos a conocer temas de actualidad. Desde Escolme, institución universitaria, con el mayor de los gustos, tenemos un área que se denomina el consultorio contable. En caso tal de que se tengan dudas, inquietudes, desde el consultorio contable podemos dar solución y brindar solución a esas preguntas que pueden surgir a través de este proceso tan importante que se llama declaración, renta, personas naturales, que la debemos de planear con tiempo, con anticipación, para que el impacto que nos pueda generar económicamente sobre nuestro bolsillo tengamos los recursos necesarios en caso tal de que tengamos que pagar impuesto de renta, tener el recurso a tiempo para poder pagar nuestros compromisos de tipo fiscal. Muchas gracias. Bueno, parte de estos temas y otros más, como la liquidación de renta, los contratos, y si usted es una persona que le interesa este tema y quiere aprender más sobre esto, desde la institución también le hacemos y le extendemos una invitación, porque muy pronto, para que nos pregunte a través de nuestros canales, vamos a tener un diplomado que va a formarlos en esta área: contratación, liquidación, nómina, prestaciones sociales, y tocaremos diferentes temas de los que hemos hablado en estos dos podcasts dedicados al tema tributario y contable, como lo pudieron escuchar ustedes. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.